Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según el horario en el cual me estén viendo. Mi nombre es Cristian Moisés Ramírez Ramírez, yo soy pedagogo, estudié Ciencias de la Educación, tengo un diplomado en competencias docentes, me certifiqué en competencias directivas, tengo doble certificación en lengua inglesa por medio del Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana, avalado por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Actualmente estoy estudiando un doctorado en educación de alto nivel en la empresa donde yo trabajo. Yo soy de Poza Rica, de Hidalgo, Veracruz, y bueno, soy el rector del Grupo Escolar Martí. El Grupo Escolar Martí tiene secundaria, tiene bachillerato, tiene universidad y tiene posgrados de alto nivel. Mi función está fundamentada en lo que implica la calidad de la educación. Hoy les voy a hablar del tema de la reflexión de la práctica docente. ¿Qué es la reflexión? La reflexión, mira, ha sido definida por varias ciencias, por varias disciplinas y por varios autores que han llamado mi atención. Por ejemplo, Leibniz afirma que la reflexión es la atención que hay sobre nosotros mismos. Hegel valora la reflexión como el reflejo mutuo de una cosa sobre la otra. La filosofía valora la reflexión como el estudio del proceso cognitivo del ser humano. La psicología valora la reflexión como la dirección de la conciencia en sí misma. Pero mi definición de reflexión es considerar detenida y sigilosamente lo que se hace y lo que sucede para sacar conclusiones, de tal manera que uno en su labor educativa permanentemente esté estructurando, desestructurando y reestructurando sus funciones, claro, a favor del desarrollo de las competencias para la vida de los estudiantes. ¿Qué ocurre cuando un docente no reflexiona? Interesante pregunta. Te voy a hablar de algunos sinónimos de la reflexión. Reflexión es preocuparse, es ocuparse, es cavilar, es calcular, es estar consciente de lo que se hace y de lo que sucede. La irreflexión, que es lo contrario a reflexión, es un docente que no reflexiona, bueno, entonces es irreflexivo. Y la irreflexión es la insensatez, la imprudencia, la negligencia ante lo que se hace y lo que sucede. Por tanto, ¿qué pasa cuando un docente no reflexiona? Bueno, pues es un docente ciego, es un docente desubicado, es un docente que su actuación docente no parte de las necesidades de los estudiantes. Por tanto, cuando una actuación docente no parte de las necesidades de los estudiantes para construcción de sus competencias, esa actuación está destinada al fracaso. Es muy común que un docente irreflexivo en su salón de clases tenga alumnos muy inquietos, tenga alumnos que sean aburridos, que sean alumnos no atraídos. Él va a tomar una actitud reactiva, se va a desesperar, va a gritar, va a tratar de imponer el control, se va a jalar los cabellos, y como va a ser reactivo por su irreflexión, entonces va a culpabilizar al 100% de este fracaso a los estudiantes, porque no tienen disposición, ¿no? A los padres de familia, al director, al prefecto, a los maestros, y bueno, entonces será un docente que terminará fracasando porque es un docente irreflexivo, es un docente ciego, un docente desubicado, en resumen, un docente negligente. ¿Por qué debe de reflexionar un docente sobre su práctica? Bueno, mira, vamos a sistematizarlo. Un docente tendría que reflexionar sobre su práctica, en primer lugar, para reconocer su saber hacer, para estar consciente. Número dos, para crear las estrategias oportunas para la construcción de aprendizajes. Y número tres, va a estar facultado para crear oportunidades de aprendizaje o ambientes de aprendizaje conducentes a las competencias para la vida de los estudiantes. Entonces, ese docente tendrá que analizar a su grupo de manera diagnóstica, de tal manera que será su eje rector partir de las necesidades de los estudiantes, tomando en cuenta las circunstancias físico-situacionales del grupo. Porque como dice Vygotsky, según la cultura en la que uno se desarrolla, estará uno condicionado a tener determinado tipo de acceso al conocimiento.
No es igual el acceso al conocimiento de un mexicano que de un japonés que de un americano. Por tanto, para eso servirá que un docente reflexione sobre su práctica. ¿Qué es una competencia? Una competencia se ha definido igual de diferentes maneras. Antes del siglo XV, una competencia se utilizaba para definir o conceptualizar quién era mejor que otro, tanto físicamente o como intelectualmente. Del siglo XV para acá, tomó un gran auge el término de la competencia en las empresas industriales. De 15 años, 10 años para acá, el término de competencia ha tomado una fuerte importancia en la educación. Por tanto, una competencia se compone de 4 aspectos o 4 elementos que son también recursos humanos. El número 1 es conocimientos, el número 2 es habilidades, 3 actitudes y 4 valores. Pero es importante que el docente sepa discernir y hacer la distinción de qué implica cada uno de estos. Los conocimientos es la información almacenada mediante una experiencia a priori o a posteriori. La habilidad es la forma correcta de hacer algo y con facilidad. Las actitudes es la disposición para comportarse o conducirse de cierta manera. Y los valores, bueno, son los principios que van a regir el comportamiento moral o ético de un ser humano. Por tanto, una competencia es la movilización de los recursos humanos para afrontar determinada situación de la vida, cualquiera que ésta sea, ¿no? Por tanto, será muy importante que el docente cree escenarios donde se puedan movilizar los recursos. Mi definición de competencia es movilizar los recursos humanos de manera idónea ante cualquier situación de la vida. ¿Cómo se evalúa por competencias? ¿Cómo se evalúa por competencias? Esta es una pregunta sumamente importante que me agradaría explicarlo de manera muy clara para que quede claro a los actores educativos que están en el proceso áulico. Miren, como hablábamos de que vamos a entrenar la movilidad de los recursos humanos, entonces, mediante un simple examen, yo no voy a ver esa movilidad de recursos humanos. Mediante una simple explicación o exposición, yo no voy a ver esa movilización de recursos humanos, por tanto, no voy a poder construir competencias. ¿Qué es lo que tengo que evaluar? Tengo que evaluar el desempeño del estudiante, de tal manera que ahí yo voy a observar cómo este estudiante va a movilizar sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes y valores en el proceso. Este es un proceso cualitativo. Pero además también yo voy a evaluar los resultados de los desempeños, es decir, la competencia desarrollada. Hablando en términos pedagógicos, voy a evaluar de manera formativa y de manera sumativa. En la evaluación formativa, yo voy a observar el proceso de desarrollo de las competencias, y en la evaluación sumativa, yo voy a evaluar los resultados obtenidos o las competencias desarrolladas. Por tanto, será una evaluación cualitativa en el proceso y una evaluación cuantitativa al término del proceso. Entonces, se evalúa el desempeño y no se evalúa exclusivamente los conocimientos como anteriormente se consideraba, ¿no?, en la pedagogía tradicional. Se evalúa para mejorar siempre, nunca para sancionar. Antes se evaluaba para sancionar, para llamar la atención, para demostrar que alguien no sabía algo. Ahora se va a evaluar para mejorar siempre y para construir competencias para la vida. ¿Cuál sería su conclusión? Bueno, me gustaría que les quedara bien claro que un docente que reflexiona es un docente preocupado y ocupado de su práctica docente y la va a estar mejorando continuamente. Un docente irreflexivo es un docente negligente, un docente insensato que está ciego ante lo que se hace y lo que sucede. Por tanto, solo va a pasear al salón de clases. También me gustaría que quedara claro que se va a evaluar el desempeño. Es muy importante que se tome en cuenta eso y que vamos a entrenar la movilización de los recursos humanos para tener estudiantes que sean competentes para la vida, movilizando todos sus recursos humanos. Bueno, yo les agradezco mucho esta entrevista y espero haber sido explícito para todos los actores educativos. Gracias.